Muy bien, estamos de regreso aquí en TVU al Día conversando con Daniel Villarroel, el presidente de la Corporación Nacional de Establecimientos Particulares Subvencionados. Le preguntaba antes de la pausa a nuestro entrevistado, don Daniel, ¿qué quieren decir con que la reforma es de inspiración chavista? Está en la página web oficial de la institución a la cual usted pertenece. ¿Qué quieren decir con eso? Nosotros creemos, honestamente, que esta es una reforma que debería ser llamada reforma ideológica. Porque la verdad que nosotros, antes que todo, sostenedores, de asumir una responsabilidad como sostenedor frente al Estado de Chile y hacer funcionar nuestros establecimientos, porque eso es lo que hace un sostenedor. Un sostenedor asume una responsabilidad frente al Estado de Chile y es el que gesta el proyecto educativo. Entonces, cuando se dice reforma educacional, nosotros echamos de menos lo que conversamos en los primeros 15 minutos. ¿Dónde están los aprendizajes escolares? ¿Dónde está lo esencial que dice el informe McKinsey? Por ejemplo, que la calidad de una reforma es el profesor. Imagínese usted los profesores del subsistema municipal, nuestros colegas, mis colegas. Todos los años reclaman por su deuda histórica. Todos los años están a contrata. Los 28 de febrero son despedidos, en marzo son nuevamente contratados. Imagínese usted, ¿por qué no arreglamos ese problema? ¿Por dónde parte la calidad de la educación? Yo creo que porque no hay plata suficiente, porque es muchísima la deuda que viene de los 80. Yo no sé, pero fíjese que cada vez que escuchamos, este mismo año, el primer semestre, al Ejecutivo, Hacienda me parece, 20.000 millones de pesos a la educación municipal, tantos millones de pesos a la educación municipal. Y cuando nosotros vemos que los jóvenes de la educación municipal, que va en el 36-37% de nuestro país, reclaman, y ustedes en los mismos medios de prensa presentan, por ejemplo, baños deplorables, no tienen gimnasio, no tienen camarines, nosotros le encontramos toda la razón. Creemos que hay una responsabilidad de los municipios, pero es una responsabilidad del sostenedor particular subvencionado. Ya, pero ¿por qué dice que es chavista? Porque nosotros creemos que este tiene una inspiración ideológica que tiene en el centro del tema al sector particular subvencionado, y no es una reforma educativa. Una reforma educativa, voy a reiterar todas las veces que me pregunte, Hugo, con todo respeto, que esto no tiene que ver con los aprendizajes escolares, con la formación docente, con la formación continua, inicial. Falta el tema curricular, digamos. Yo imagino que, no imagino que en algún minuto tendrá que venir el tema curricular. Mire, yo me he permitido traer el boletín que sacó la Comisión de Educación. Aquí está. Ya. Y cuando uno lee esto, la verdad es que no existe en ninguna parte lo que estamos conversando o lo que queremos plantear como educadores. Por eso nosotros solicitamos. ¿Usted fueron a la comisión? Nosotros fuimos a la comisión, fue nuestro presidente, acompañado por nuestro secretario, la mesa ejecutiva, más que todo, más que los directores nacionales, e hicimos una presentación a la Comisión de Educación, planteando los mitos que existen referente al sector particular subvencionado. Por ejemplo, le puedo contar a la opinión pública lo siguiente. El tema de la subvención lo dejamos claro, es histórico en nuestro país. El tema de cuánto invierte el Ministerio de Educación en un alumno municipal y un alumno particular subvencionado. Fíjese que en la educación particular subvencionada bordea el 1.097.972 pesos al año en subvención. 100.000 pesos mensuales. Y el sistema municipal, 1.254.000 pesos. Hay una diferencia como de 154.000 pesos promedio. Este es un estudio que hizo Paredes y Volante el año 2013 en la Católica. Y cuando también vimos lo que presentó el señor ministro a la Comisión de Educación, claramente presentó, y lo leo, que todas las medidas que él había presentado, estas medidas, comillas, buscan frenar la reducción de la matrícula municipal y fortalecer la educación pública. Entonces, cuando usted me pregunta de qué inspiración es, aquí está la respuesta. Las respuestas buscan frenar la reducción de la matrícula de la educación municipal y fortalecer la educación pública de esa manera. Entonces, no tenemos y no encontramos nosotros en el proyecto algo que diga con la calidad de los aprendizajes y lo que hace la vocación del profesor. Un dato no menor, Hugo, por favor, permítame. El 83% de los sostenedores de Chile son profesores. Fundados en su colegio, en el Gran Concepción, por ejemplo, hay colegios fundados en 1939, 1952, 1956, 1970, 1980, y así sucesivamente. Entonces, también hay un vínculo emocional importante que tiene que ver con otra cosa que aparece aquí, que elimina las entrevistas de la familia con sus colegios elegidos. ¿Qué les complica más? ¿Fin al lucro, fin al copago o fin a la selección? El proyecto. El proyecto en su conjunto. El proyecto en su conjunto. Pero si tuviera que coger uno de los tres, que hace imposible que el sistema funcione.
Es que es imposible que podamos decir que algo nos complica más porque este es un paquete. Cuando uno enfrenta una comunidad escolar, enfrenta un proyecto educativo, si es afectado en este caso el sostenedor, que es el que originó el proyecto educativo, muchos de ellos ya no están las segundas generaciones, ¿no es así? Las familias vuelven con sus hijos o la abuela con el nieto o la nieta para poder estar en el colegio donde se educó él o ella o su hija. Entonces este es un paquete. Si nosotros sacamos a uno de estos componentes, sacamos en el fondo el proyecto educativo y la comunidad escolar, y eso daña mucho el vínculo emocional que tenemos con la familia y las familias con nosotros. Las comunidades escolares que salieron el mismo sábado a caminar son justamente esto, son comunidades escolares, familias escolares. Los colegios particulares subvencionados han pasado a formar parte del paisaje social de la comunidad donde están, porque la gran mayoría de ellos, Hugo, no se encuentra en el centro, por ejemplo, de nuestro Gran Concepción. Hay algunos, pero la gran mayoría están en las comunas aledañas, por ejemplo, Coronel, por ejemplo, Tomé, Hualqui, Coelemu, Quirihue. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy aquí de Concepción, actualmente vivo en Talcahuano, pero estudié en Concepción, estudié en Pedro Valdivia abajo ahí, en el colegio que quedaba más cerca a mi casa. Muy bien. El colegio D518 en esa época, un colegio con número, República del Ecuador, y se sentaba al lado mío un muchacho que vivía en Avenida Inglesa. Y yo vivía en Pedro Valdivia abajo, digamos. Ahí algo pasó, digamos, y conversábamos, yo iba a su casa, él venía a la mía, y había una comunión riquísima. El muchacho no sé, era rico, no sé, pero en esa época, pero compartíamos mundos muy distintos. Hoy el sistema está terriblemente segregado. ¿Cómo lograr terminar con esa segregación? ¿O la segregación es buena? El proyecto va a segregar al 100% nuestro país, porque le va a decir al padre que no pueda estar en un colegio particular subvencionado con un copago o con la beca que tiene. Recuerde usted que nosotros damos beca, a través del decreto 196 nos exigen el 15% mínimo de beca y damos mucho más, y también los colegios que están adheridos a ACES, que son la gran mayoría. Esos padres no van a poder cancelar un colegio privado. Ya, ¿pero por qué? Y se van a ir, pero voy al tema, y entonces se van a ir o al colegio público, por así decirlo, porque no sé qué nombre tendrá en unos años más o en tiempo más, o al colegio privado. Entonces la segregación va a ser mayor del ejemplo que usted me da, porque yo también lo viví. Y en este minuto, uno de los otros mitos que quisiera desbordar en esta entrevista es justamente, nosotros somos el sector que más incluye, y menos segrega en el sistema. ¿Recuerda usted las dos becas que le he nombrado? El decreto 196, somos supervisados por eso y damos becas y estamos en los contextos más vulnerables. Hay estudios que todavía no salen a la luz pública y hay tesis de grado justamente que tienen que ver con el contexto de la vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con los niños que de pronto le hacen esos exámenes de admisión en los colegios y no pueden entrar a esos colegios porque no pasan el examen de admisión? ¿Eso no es segregar un poquito? Nosotros lo hemos dicho, y lo hemos dicho en Santiago fuertemente aquí y cuando hemos podido. Superintendencia, actúe. Hoy no se puede seleccionar hasta el sexto año básico. No debe hacerse. Ahora, hace pocos días atrás, y excúseme el programa, pero vimos todos a través de un canal, ¿cierto? El programa Contacto, que nos decía, nos enseñaba qué es lo que sufría una familia y decía que la suerte y el azar iba a determinar finalmente si quedaba o no quedaba en un colegio que la familia había escogido. Entonces, al final, yo no voy a hablar de tómbola, pero esta figura de tómbola no es lo que pasa en Europa. Que se intentó hacer aquí, recuerde usted. Exacto. Y fíjese que no es lo que pasa en Europa, porque muchas veces nos dicen los ejemplos comparados y la modesta experiencia que hemos tenido en Europa, al menos en lo personal y en lo profesional y en lo laboral. Finlandia tiene 300.000 escolares. Nosotros tenemos 3 millones de escolares. 3.500.000. 3 millones y fracción. Usted lo ha dicho. ¿Qué hacemos con aquella familia que cuando tenemos un curso, por ejemplo, de 35 alumnos o 40 alumnos, con aquellas 2 o 3 familias que nos traen 2 o 3, el primo, el hermano, el vecino de recomendado que viene de Talcahuano a un lugar o va de un lugar a una comuna a otra? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Entonces, ha sido una responsabilidad nuestra, fíjese, haber dado muchas licencias de educación básica, haber formado quizás al primer alumno que está en la Universidad de la Educación Superior hoy día. Los colegios particulares están subvencionados, estamos orgullosos de eso, del trabajo que hemos hecho, de la vinculación con la familia. El tema de las entrevistas nos aterra, porque este proyecto es del terrorífico, no nosotros. Nosotros no tenemos que ver con ese tipo de cosas, porque antes que todo somos educadores. El proyecto dice, por ejemplo, que vamos a tener que ir al tema de digitar, ¿cierto?, mi postulación.
¿Qué va a pasar con aquel papá, aquel abuelo que quiera conocer al profesor, entrevistarse con el director, la comisión de admisión, la profesora que está ahí, la educadora? El vínculo emocional se pierde. Por favor, no estamos en Europa. Para emular Europa, para emular Norteamérica van a pasar décadas. Deberíamos hacer un proyecto más serio en este aspecto, apuntar a lo que dicen los grandes informes de la reforma y los grandes informes de la reforma, y modestamente nos quedamos con eso como CONACYT Bio Bio, es la calidad del profesor en todos los ámbitos y para todos los niños. Para nosotros, CONACYT Bio Bio y CONACYT Chile en general, los niños no tienen color político. Son niños que hay que educar, sea en vulnerabilidad, sea con beca, sea con copago, pero hay que educarlos. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, pasa volando esta media hora. Ha sido Daniel Villarroel, presidente de la CONACYT, quien ha aceptado estar aquí en TVU al Día. Lo comentábamos al principio, la idea era precisamente ofrecerle esta tribuna para que pudiera expresar sus puntos de vista. Les queda aún un margen de acción. Se ve difícil, pero ahí ustedes seguramente utilizarán todas esas herramientas para convencer a los políticos, sobre todo, que son los que van a resolver este tema. Así que le agradezco la presencia aquí en TVU al Día, don Daniel Villarroel. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias programa por tener este espacio de información. Bien. Y a ustedes los invito a que se queden en nuestra sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.